Mi visión del mundo, una obra de Albert Einstein. Curiosa es nuestra situación de hijos de la tierra. Estamos por una breve visita y no sabemos con qué fin, aunque a veces creemos presentirlo. Ante la vida cotidiana no es necesario reflexionar demasiado. Estamos para los demás, ante todo para aquellos de cuya sonrisa y bienestar depende nuestra felicidad, pero también para tantos desconocidos a cuyo destino nos vincula una simpatía. Pienso 1000 veces al día que mi vida externa e interna se basa en el trabajo de otros hombres, vivos o muertos. Siento que debo esforzarme por dar en la misma medida en que he recibido y sigo recibiendo. Me siento inclinado a la sobriedad, oprimido por muchas veces por la impresión de necesitar del trabajo de los otros, pues no me parece que las diferencias de clase puedan justificarse. En última instancia reposan en la fuerza. Y creo que una vida exterior modesta y sin pretensiones es buena para todos en cuerpo y alma. No creo en absoluto en la libertad del hombre en un sentido filosófico. Actuamos bajo presiones externas y por necesidad internas. La frase de Schopenhauer: un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere, me bastó desde la juventud. Me ha servido de consuelo tanto para ver como al sufrir las durezas de la vida, y ha sido para mí una fuente inagotable de tolerancia. Ha aliviado ese sentido de responsabilidad que tantas veces puede volver una traba y me ayudó a no tomarme demasiado en serio ni a mí mismo ni a los demás. Así pues, veo la vida con humor. No tiene sentido preocuparse por el sentido de la existencia propia o ajena desde un punto de vista objetivo. Es cierto que cada hombre tiene ideales que lo orientan. En cuanto a eso, nunca creí en la satisfacción o la felicidad fueran fines absolutos. Es un principio ético que suelo llamar el ideal de la piara. Los ideales que iluminaron y colmaron mi vida desde siempre son bondad, belleza y verdad. La vida me habría parecido vacía sin la sensación de participar de las opiniones de muchos, sin concentrarme en objetivos siempre inalcanzables, tanto en el arte como en la investigación científica. Las banales metas de propiedad, éxito exterior y lujo me parecieron despreciables desde la juventud. Hay una contradicción entre mi pasión por la justicia social, por la consecución de un compromiso social y mi completa carencia de necesidad de compañía, de hombres, de comunidades humanas. Soy un auténtico solitario. Nunca pertenecí del todo al Estado, a la patria, al círculo de mis amigos, ni aún a la familia más cercana. Si siempre fui algo extraño a esos círculos es porque la necesidad de soledad ha ido creciendo con los años. El que haya un límite en la compenetración con el prójimo se descubre con la experiencia.
Aceptarlo es perder parte de la inocencia, de la despreocupación, pero en cambio otorga independencia frente a opiniones, costumbres y juicios ajenos y la capacidad de rechazar un equilibrio que se funde sobre bases tan inestables. Mi ideal político es la democracia. El individuo debe ser respetado en tanto persona. Nadie debería recibir un culto idolátrico. Siempre me pareció una ironía del destino de haber suscitado tanta admiración y respeto inmerecidos. Comprendo que surgen del afán por comprender el par de conceptos que encontré con mis escasas fuerzas al cabo de trabajos incesantes, pero es un afán que muchos no podrán colmar. Sé, claro está, que para alcanzar cualquier objetivo hace falta alguien que piense y que disponga, un responsable, pero de todos modos hay que buscar una forma de no imponer a dirigentes. Deben ser elegidos. Los sistemas autocráticos y opresivos degeneran muy pronto, pues la violencia atrae a individuos con escasa moral y es ley de vida el que a tiranos geniales sucedan verdaderos canallas. Por eso estuve siempre contra sistemas como los que hoy priman en Italia y en Rusia. No deben atribuirse el descrédito de los sistemas democráticos vigentes en la Europa actual a algún fallo en los principios de la democracia, sino a la poca estabilidad de sus gobiernos y al carácter impersonal de las elecciones. Me parece que la solución está en lo que hizo Estados Unidos, un presidente elegido por tiempo suficientemente largo y dotado de los poderes necesarios para asumir toda la responsabilidad. Vale oro, en cambio, en nuestra concepción del funcionamiento de un Estado, la creciente protección del individuo en caso de enfermedad o de necesidades materiales. Para hablar con propiedad, el Estado no puede ser lo más importante. Lo es el individuo creador, sensible. La personalidad, solo de él sale la creación de lo noble, de lo sublime. Lo masivo permanece indiferente al pensamiento y al sentir. Con esto paso a hablar del peor engendro que haya salido del espíritu de las masas, el ejército al que odio. Que alguien sea capaz de desafiar muy campante al son de una marcha basta para que merezca todo mi desprecio, pues ha recibido cerebro por error. Le basta con la médula espinal. Habría que hacer desaparecer lo antes posible a esa mancha de la civilización. Cómo detesto las hazañas de sus mandos, los actos de violencia sin sentido y el dichoso patriotismo. Qué cínicas, qué despreciables me parecen las guerras. Antes dejarme cortar en pedazos que tomar parte en una acción tan vil. A pesar de lo cual tengo tan buena opinión de la humanidad que creo que este fantasma se hubiera desvanecido hace mucho tiempo si no fuera por la corrupción sistemática a que es sometido el recto sentido de los pueblos a través de la escuela y de la prensa, por obra de personas y de instituciones interesadas económica y políticamente en la guerra.
El misterio es lo más hermoso que nos ha dado sentir. Es la sensación fundamental, la cuna del arte y de la ciencia verdaderas. Quien no la conoce, quien no puede asombrarse ni maravillarse, está muerto. Sus ojos se han extinguido. Esta experiencia de lo misterioso, aunque mezclada de temor, ha generado también la religión. Pero la verdadera religiosidad es saber de esa existencia impenetrable para nosotros, saber que hay manifestaciones de la razón más profunda y de la belleza más resplandeciente, solo asequibles en su forma más elemental para el intelecto. El misterio es lo más hermoso que nos ha dado sentir. Es la sensación fundamental, la cuna del arte y de la ciencia verdaderos. Quien no la conoce, quien no puede asombrarse ni maravillarse, está muerto. Sus ojos se han extinguido. La experiencia de lo misterioso, aunque mezclada de temor, ha generado también la religión. Pero la verdadera religiosidad es saber de esa existencia impenetrable para nosotros, saber que hay manifestaciones de la razón más profunda y de la belleza más resplandeciente, solo asequibles en su forma más elemental para el intelecto. En ese sentido, y solo en este, pertenezco a los hombres profundamente religiosos, un Dios que recompense y castigue a seres creados por él mismo, que, en otras palabras, tenga una voluntad semejante a la nuestra, me resulta imposible de imaginar. Tampoco quiero ni puedo pensar que el individuo sobreviva a su muerte corporal, que las almas débiles alimenten esos pensamientos por miedo o por un ridículo egoísmo. A mí me basta con el misterio de la eternidad de la vida, con el presentimiento y la conciencia de la construcción prodigiosa de lo existente, con la honesta inspiración de comprender hasta la mínima parte de razón que podamos discernir en la obra de la naturaleza, del sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es, sobre todo, el sentido de la vida de todos los vivientes? Tener respuesta a esta pregunta se llama ser religioso. Preguntas. ¿Tiene sentido plantearse esa cuestión? Respondo. Quien sienta su vida y la de los otros como cosas sin sentido es un desdichado, pero algo más, apenas si merece vivir. El verdadero valor de un hombre se determina según una sola norma: en qué grado y con qué objetivo se ha liberado de su yo. De la riqueza. No hay riqueza capaz de hacer progresar a la humanidad, ni aún manejada por alguien que se lo proponga. A concepciones nobles, a nobles acciones, solo conduce el ejemplo de altas y puras personalidades. El dinero no lleva más que al egoísmo y conduce irremediablemente al abuso. Podemos imaginar a Moisés, a Jesús, a Gandhi, subvencionados por el bolsillo de Carnegie. Comunidad y personalidad. Al pensar en nuestra vida y trabajo, caemos en cuenta de que casi todo lo que hacemos y deseamos está ligado a la existencia de los hombres. Nuestra manera de actuar nos emparenta con los animales sociales.
Comemos alimentos elaborados por otros hombres, vestimos ropas confeccionadas por otros hombres y vivimos en casas construidas por otros hombres. Casi todo lo que sabemos y creemos nos fue transmitido a través de un lenguaje establecido por otros hombres. Sin el lenguaje, nuestro intelecto sería pobre, comparable al de los animales superiores. Así, debemos confesar que si aventajamos a los animales superiores, es gracias a nuestra vida en comunidad. Un individuo aislado al nacer permanecería en un estadio tan primitivo del sentir y del pensar como difícilmente podamos imaginarlo. Lo que es y lo que significa el individuo no surge tanto de su individualidad como de su pertenencia a una gran comunidad humana que guía su existencia material y espiritual y desde el nacimiento hasta la muerte. El valor de un hombre para su comunidad suele fijarse según cómo oriente su sensibilidad, su pensamiento y su acción hacia el reclamo de los otros. Acostumbrados a definirlo como bueno o malo según su comportamiento en ese orden. De modo que a primera vista parecería que solo las cualidades sociales determinan el juicio acerca de una persona. Y sin embargo, esa interpretación no sería justa. Es fácil comprender que todos los bienes materiales, espirituales y morales que hemos recibido de la comunidad se deben a generaciones innumerables de individualidades creadoras organizadas. Uno descubrió un día el uso del fuego, otro el cultivo de las plantas alimenticias, otro la máquina de vapor. Solo el individuo aislado puede pensar. Desde allí descubrirá nuevos valores y formulará normas morales que sirvan para la vida de la comunidad. Sin personalidades creadoras que piensen por sí mismas, es tan impensable el desarrollo de la comunidad como lo sería el desarrollo del individuo fuera del ámbito comunitario. Una comunidad sana está, pues, tan ligada a la independencia de sus individuos como a su asociación dentro de su seno. Se ha dicho con mucha razón que la cultura griego-europea norteamericana y en particular el Renacimiento italiano, que significó el fin de la paralización cultural de la Edad Media, se basó en la libertad y en el relativo aislamiento del individuo. Contemplemos ahora la época en que vivimos. ¿Qué ocurre con la comunidad y con la personalidad? La población en los países cultos es extremadamente densa respecto a otras épocas. Europa sola contiene hoy casi el triple de la población de hace un siglo, pero la cantidad de naturalezas rectoras ha disminuido en gran medida. Muy pocos hombres son conocidos entre la masa por su trabajo productivo. La organización ha suplido en cierta medida a las naturalezas rectoras, sobre todo en el campo de la técnica, pero también en un grado apreciable en el campo de la ciencia, especialmente delicada es la carencia de individualidades en el área del arte. La pintura y la música han degenerado y perdido gran parte de su repercusión en el pueblo. En política no solo faltan dirigentes, sino que la interdependencia espiritual y el sentido de la justicia de los ciudadanos ha disminuido. La organización democrático-parlamentaria
que presupone una independencia ha perdido terreno en muchos sitios. Vemos constituirse las dictaduras que se sostienen porque el sentimiento de la dignidad y de la justicia ya no es tan activo en las gentes. En 2 semanas es posible cambiar la opinión de la mayoría y, una vez arrastrada, matar y dejarse matar en defensa de los infames fines de cualquier ambicioso. El servicio militar obligatorio es para mí el síntoma más vergonzoso de la falta de dignidad personal que padece hoy la humanidad. Debido a ello, no faltan profetas que auguran un ocaso cercano de nuestra cultura. No formo parte de esos pesimistas. Creo en un futuro mejor, pero quiero fundamentar esta esperanza. Los indicios actuales de decadencia se basan, según veo, en que el desarrollo de la economía y de la técnica ha agudizado tanto la lucha del hombre por la existencia que su libre maduración ha sufrido grave daño. Este desarrollo de la técnica exige cada vez menos trabajo humano para liberar a la comunidad de sus necesidades. Una repartición planificada del trabajo conducirá paulatinamente a la solución de necesidades sectoriales y ello llevará a una seguridad material del individuo. Esta seguridad, así como el tiempo libre y las fuerzas sobrantes, pueden ser benéficos para el desarrollo de la personalidad. De ese modo, la comunidad volverá a sanar. Esperemos que los historiadores que vengan puedan interpretar las enfermedades sociales de hoy solo como males infantiles de una humanidad con ambiciones de superación originadas solo por la excesiva rapidez del proceso cultural. El Estado y la conciencia individual. Es una pregunta antigua. ¿Cómo debe comportarse el hombre si el Estado obliga a ciertas acciones, si la sociedad espera de él cierta actitud que su conciencia considera injusta? La respuesta es fácil. Dependes por completo de la sociedad en que vives, así que debes someterte a sus leyes. No tienes responsabilidad por esas acciones cumplidas bajo coacción irresistible. Basta decirlo con tanta claridad para comprender cuánto choca una interpretación de este tipo con la conciencia de rectitud. La coacción exterior puede atenuar en cierto grado la responsabilidad del individuo, pero nunca lo disculpará del todo. Esta interpretación es la que ha primado en los procesos de Nuremberg. Ahora bien, lo valioso de nuestras instituciones, leyes y costumbres radica en que salen de la recta conciencia de innumerables individuos, y es que toda reforma moral resulta importante si no es asumida por vivos motivos, por la responsabilidad. Por eso, el esfuerzo por despertar el sentido de responsabilidad moral en el individuo es un importante servicio para la colectividad en su conjunto. En nuestra época pesa sobre los representantes de las ciencias físicas y naturales, así como sobre los ingenieros, una responsabilidad moral especialmente grave: el desarrollo de los instrumentos militares de destrucción masiva
cae dentro del campo de sus actividades. Por esto creo que la fundación de una Society for Social Responsibility in Science responde a una verdadera necesidad. Tal asociación facilitaría, por medio del debate conjunto de los problemas, el que un individuo llegara por el camino que escogiera a pronunciarse en forma independiente. Después sería necesario establecer la ayuda mutua entre quienes hayan llegado a una situación límite por haber seguido la voz de su conciencia. Bueno y malo. En principio es correcto afirmar que debemos otorgar nuestro mayor amor a quienes más hayan contribuido a la significación del individuo y de la vida humana. Pero si nos preguntamos quiénes son estos hombres, encontraremos grandes dificultades para responder. En el caso de los políticos y aún de los líderes religiosos, la mayoría de las veces no es seguro que hayan llevado a cabo mayor número de acciones buenas que malas. Por eso, la mejor manera de servir a los hombres consiste en darles ocupaciones dignas y de tal modo dignificarlos indirectamente. Eso es válido en primer lugar para los artistas, pero en segundo también para los investigadores. Es cierto que los resultados de la ciencia ni significan a los hombres ni los enriquecen, pero sí lo hace el trabajo intelectual, tanto productivo como receptivo, que es el esfuerzo por comprender. Del mismo modo sería injusto a todas luces pretender apreciar el valor del Talmud por sus resultados individuales. Religión y ciencia. Todo lo imaginado y realizado por el hombre sirve para librarlo de sentimientos de necesidad y para calmar sus sufrimientos. Hay que tenerlo en cuenta si queremos comprender que los movimientos espirituales y su desarrollo, pues sentir y ansiar son el motor de todos los logros humanos, aunque esto parezca demasiado idealista. ¿Cuáles son los sentimientos y las necesidades que han llevado al hombre al pensamiento religioso y a creer en el sentido más amplio de la palabra? Si reflexionamos, caeremos en la cuenta de que en los orígenes del pensamiento y de la experiencia religiosos aparecen sentimientos muy diversos. En el hombre primitivo es el miedo, miedo al hambre, a los animales salvajes, a la enfermedad, a la muerte, debido a que en ese nivel de la existencia la comprensión de las conexiones causales suele ser mínima. El ingenio humano se desdobla en entes más o menos análogos. De curvas acciones o deseos dependen las acciones temidas. Entonces se da el deseo de captar la simpatía de dichos entes, celebrando ceremonias y haciendo sacrificios que, según creencias transmitidas de generación en generación, han de aplacarlos. Estoy hablando de la religión del miedo. Esta no es creada, pero sí establecida en gran parte por la formación de una casta de sacerdotes que se hace pasar por mediadora entre el pueblo y los temidos entes y funda posteriormente una supremacía. A menudo el dirigente, el que gobierna o la clase privilegiada cuyo dominio mundano se apoya sobre otros factores
incorpora las funciones sacerdotales para una propia seguridad, o bien establece una comunidad de intereses con la casta sacerdotal. Una segunda fuente de configuraciones religiosas son los sentimientos sociales. El padre, la madre, los dirigentes de las comunidades humanas son mortales y susceptibles de cometer errores. El anhelo de dirección, de amor y de apoyo moral motiva la creación de conceptos sociales, como por ejemplo el concepto moral de Dios. Tal es el Dios de la providencia, que ampara, dispone, recompensa y castiga. Es el Dios que, según el horizonte de los hombres, impulsa la vida de la familia, de la humanidad, que consuela en momentos de desgracia y de nostalgia, que custodia las almas de los muertos. Estas son las nociones morales y sociales de Dios. En las sagradas escrituras del pueblo judío se nota la evolución que lleva desde la religión del miedo hacia la religión moral. Su continuación se llevó a cabo en el Nuevo Testamento. Las religiones de todos los pueblos civilizados, en especial los de Oriente, son en esencia religiones morales. Ha sido un adelanto fundamental en su existencia el paso de las religiones basadas en el temor a las de orden moral, pero al considerarlas debemos evitar ese prejuicio que supone que toda religión primitiva está puramente basada en el miedo y que toda religión de pueblo civilizado es puramente de tipo moral. Todas las mixtas, aun cuando haya una proporción entre el mayor avance cultural de un pueblo y el predominio en él de la religión de tipo moral. Lo que iguala a todas estas religiones es el carácter antropomórfico que atribuyen a Dios. Es un estadio de la experiencia religiosa que solo intentan superar ciertas sociedades y ciertos individuos particularmente dotados. En todas estas se encuentra un tercer grado de experiencia religiosa, aunque casi nunca esté tampoco en estado puro. Es la llamada religiosidad cósmica, difícil de comprender, pues de ella no surge un concepto antropomórfico de Dios. El individuo siente la futilidad de los deseos y las metas humanas, del sublime y maravilloso orden que se manifiesta tanto en la naturaleza como en el mundo de las ideas. Ese orden lleva a sentir la existencia individual como una especie de prisión y conduce al deseo de experimentar la totalidad del ser como un todo razonante y unitario. La religiosidad cósmica se puede encontrar incluso en las primeras etapas del desarrollo religioso, por ejemplo, en algunos salmos de David y en algunos profetas. El componente de religiosidad cósmica está mucho más acentuado en el budismo, como nos lo han demostrado los magníficos escritos de Schopenhauer. Los genios religiosos de todos los tiempos eran admirables gracias a esa religiosidad que no conocía dogmas ni Dios alguno concebido a la manera del hombre. Y es por esto que no puede haber ninguna iglesia cuya enseñanza fundamental se base en la religiosidad cósmica. Y también por eso encontraremos entre los herejes
de todos los tiempos a hombres colmados de ella, considerados muy a menudo idealistas o hasta santos por sus contemporáneos, hombres como Demócrito, Francisco de Asís y Espinosa, están muy cerca unos de otros. ¿Cómo pueden comunicarse los hombres esta religiosidad cósmica si con ella no es posible formar ni un concepto de Dios ni una teología? A mí me parece que tal es la función principal del arte y de la ciencia: despertar y mantener vivo ese consentimiento en despertar y mantener vivo ese consentimiento en todos aquellos que estén dispuestos a recibirlo. Así llegamos a una concepción no común de las relaciones que vinculan la ciencia con la religión, pues solemos inclinarnos ante la premisa histórica de que ciencia y religión son dos entes irreconciliablemente antagónicos, y ello a causa de un motivo muy comprensible. Quien esté impregnado de la regularidad causal de todos los hechos considerará imposible el concepto de un ente que intervenga en los sucesos del universo, ya que en la hipótesis de la causalidad no caben ni la religión del miedo ni la religión social, o sea, moral. Según ella, es impensable un Dios que recompensa y castiga, que presupone que el hombre actúa según compulsiones externas e internas, de modo que no puede ser responsable ante Dios, como no lo es de sus movimientos un objeto carente de vida. Esta es la causa por la que se acusó a la ciencia de corromper la moral, una acusación muy injusta. Para que sea eficaz el comportamiento ético de los hombres, debe basarse en la compasión, la educación y en motivos sociales. No necesita de ninguna base religiosa. Sería muy triste por parte de la humanidad si solo se refrenara por miedo al castigo y por esperanza de un premio después de la muerte. Es comprensible que desde siempre la Iglesia haya combatido la ciencia y haya perseguido a sus adeptos, pero opino, por otro lado, que la religiosidad cósmica es el estímulo más alto de la investigación científica. Solo el que pueda imaginar los esfuerzos extraordinarios que hacen falta para abrir nuevos caminos a la ciencia es capaz de apreciar la fuerza del sentimiento que surge de un trabajo ajeno a la vida práctica. Qué fe más profunda en la racionalidad del universo construido, y qué anhelo por comprender, aun cuando fuera solo una pequeña parte de la razón que revela este mundo. Tenían que animar a Kepler y a Newton para que fueran capaces de desentrañar el mecanismo de la mecánica celeste con el trabajo solitario de tantos años. Quien solo conozca la investigación científica por sus aplicaciones prácticas llegará fácilmente a una concepción falsa del estado de ánimo de los hombres que han abierto el camino de la ciencia. Solo aquel que haya consagrado su vida a objetivos semejantes posee una imagen viviente de lo que ha inspirado y dado fuerza
a estos hombres para que, a pesar de innumerables fracasos, permanecieran fieles a su objetivo. Es la religiosidad cósmica la que da esa fuerza. Un contemporáneo ha dicho, y no sin razón, que en esta época tan fundamentalmente materialista, son los investigadores científicos serios los únicos hombres profundamente religiosos. La religiosidad de la investigación. Difícilmente puede encontrarse un espíritu de investigación científica que carezca de una religiosidad específica propia. Sin embargo, esta se diferencia de la del hombre ingenuo. Para este Dios es un ente en cuya solicitud se tiene esperanza y temor de su castigo, sublimado sentimiento de la relación entre padre e hijo, un ente con el que se establece una cierta medida, una relación personal. Pero el investigador está impregnado por la causalidad de todos los hechos. El futuro no es ni menos importante ni está menos determinado que el pasado. Para él, la moral no es una materia divina, sino puramente humana. Su religiosidad se apoya en el asombro ante la armonía de las leyes que rigen la naturaleza, en la que se manifiesta una racionalidad tal que, en contraposición con ella, toda estructura del pensamiento humano se convierte en insignificante destello. Este sentimiento es la razón principal de su vida y puede elevarlo por encima de la servidumbre a los deseos egoístas. No hay duda de que este sentimiento está muy allegado al que colma los caracteres creadores y religiosos de todos los tiempos. Paraíso perdido. Aún en el siglo XVII, los científicos y artistas de toda Europa estaban tan sólidamente unidos por un idealista lazo común que su trabajo en cooperación apenas se veía influido por los acontecimientos políticos. El uso generalizado de la lengua latina reforzaba aún más esta comunidad. Hoy contemplamos esta situación como un paraíso perdido. Las pasiones nacionales han destruido la comunidad de espíritus y el latín que antes unía a todos ya no se utiliza. Los científicos se han convertido en representantes de las tradiciones nacionales más radicales y han perdido el sentido de la comunidad. Estamos ante el desconcertante hecho de que los políticos, los hombres de la vida práctica, se han convertido en exponentes del pensamiento internacional. Son ellos quienes han creado la sociedad de naciones. Necesidad de la cultura ética. Tengo la necesidad de desear suerte y éxito a la sociedad para la cultura ética en ocasión de su jubileo. Desde luego, no es precisamente el momento de recordar con satisfacción lo logrado en el campo de la moral durante estos 75 años, pues no puede decirse que el desarrollo moral del hombre sea más perfecto ahora que en 1876. Entonces se creía que todo podía esperarse de la aclaración científica de los fenómenos, combatiendo
los prejuicios y las supersticiones. Batalla importante que merecería la atención de los más capaces. En tal sentido, se ha logrado mucho en estos 75 años, sobre todo gracias a la difusión a través de la literatura y desde la escena. Pero que desaparezcan los obstáculos no implica que se haya ennoblecido la existencia social o individual. Junto a tal acción negativa, la búsqueda de una estructuración ético-moral de la vida en común es de importancia vital. Aquí no nos puede salvar ninguna ciencia. Incluso creo que la sobrevaloración de lo intelectual en nuestra educación dirigida hacia la eficacia y la practicidad ha perjudicado los valores éticos. No pienso tanto en los peligros que ha traído el desarrollo técnico de la humanidad, sino en la proliferación de un tipo de mutua falta de consideración, de una manera de pensar matter of fact, que se ha impuesto como una capa de hielo entre las relaciones de los unos con los otros. El perfeccionamiento ético y moral es una meta más cercana a las tareas del arte que a las de la ciencia. También es importante la comprensión de los demás, pero esta solo da frutos si va acompañada de simpatías y de comprensión. Fascismo y ciencia. Carta al ministro Rocco en Roma. Mi estimado colega, dos de los científicos italianos de mayor prestigio se han dirigido a mí pidiéndome que le escriba para evitar una injusticia que amenaza a los hombres de ciencia de Italia. Se trata de un juramento de fidelidad al sistema fascista. La petición consiste en que usted aconseje al señor Mussolini que ahorre esa humillación a los representantes de la ciencia. Por muy diferentes que sean nuestras opiniones políticas, estoy convencido de que al menos en un punto fundamental estamos de acuerdo. Ambos consideramos el desarrollo espiritual europeo como uno de nuestros bienes más importantes. Este se basa en la libertad de opinión y de enseñanza y en el axioma de que la búsqueda de la verdad se ha de anteponer a todas las demás. Solo sobre esta base pudo formarse en Grecia nuestra cultura y volver a surgir en Italia en el Renacimiento. Es un bien que se pagó con el martirio de grandes hombres y por ello aún hoy Italia es requerida y venerada. Lejos de mis propósitos está discutir con usted las intromisiones en la libertad por parte de hombres que pueden justificarse con razones de Estado, pero la búsqueda de la verdad científica surgida de los intereses prácticos de la vida cotidiana tendría que ser sagrada para el poder estatal y es de gran interés para todos el que los servidores de la verdad no sean molestados. Con toda seguridad ello también interesa al Estado italiano y a su prestigio ante el mundo. De la libertad de enseñanza a propósito del caso Gumbel. Numerosas son las cátedras, pero escasos los profesores sabios y nobles. Numerosas y grandes son las aulas, pero pocos los jóvenes que realmente tienen sed de verdad y justicia. La naturaleza ofrece muchas formas, pero raramente produce lo hermoso. ¿Por qué quejarse
si lo sabemos todos, no ha sido siempre así y seguirá haciéndolo. Es así y tenemos que aceptar lo que nos ofrece la naturaleza. Pero existe al mismo tiempo un espíritu de los tiempos propio del sentir de cada generación que se transmite y que imprime a la sociedad su sello característico, y a la transformación de este espíritu temporal tiene que contribuir todo el mundo. Comparad el espíritu de la juventud de esta academia hace un siglo con el que existe hoy. Entonces se creía que un progreso de la sociedad humana, un respeto por toda la opinión honesta, en la tolerancia por la que vivieron y lucharon nuestros clásicos. Entonces existía la búsqueda de una unidad política más grande llamada Alemania.